Buenas tardes. Les agradecemos a todos su presencia. Después de esta gran conferencia, les invitamos a que disfruten la siguiente presentación de 4 ponencias en esta segunda mesa. Y para iniciar, tenemos a 4 ponentes que nos van a hablar ya cosas muy específicas de María Zambrano, e iniciaremos con Juan González. Entonces, voy a retomar esto. Iniciaremos la mesa con la presentación de Juan González. No sé si ya estás, si estás ahí, Juan, disculpa, para hacer tu presentación. Aquí estoy. Perfecto. Juan González es maestrante en filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, también donde tiene estudios de licenciatura en filosofía. Es estudioso de muchos años de la obra de Mircea Eliade, de Paul Ricoeur, así como de la fenomenología de la religión. Ha formado parte de diversos proyectos de investigación en la UNAM y, sin más que decir, dejo la palabra a Juan González con la ponencia El nacimiento de los dioses, evocación fenomenológica de lo sagrado. Adelante, Juan. Muchas gracias, Jonathan. Antes que nada, quisiera agradecer la presencia de cada uno de ustedes. Es para mí un gusto presentarles algo el día de hoy. También quiero agradecer a quienes están detrás de bambalinas, ¿no?, que hacen posible que esta transmisión se lleve a cabo, ¿no? A Montserrat Espinosa, a Ernesto Gallardo, a Jonathan Juárez, ¿no? Y no menos importante, también quisiera agradecer a la doctora Julieta Lizaola, que pues si no fuera por sus esfuerzos no habría ocasión para que estemos aquí reunidos. El día de hoy, las palabras que les tengo preparadas para ustedes pueden entenderse como una especie de apuntes, ¿no? Y también, ¿no?, después de haber escuchado a la magnífica exposición de la doctora Rivara, podría entenderse como un pequeño y humilde corolario a lo que nos expuso anteriormente. Sin más preámbulo, empezaré mi exposición y pues nos escucharemos, o ya los escucharé en un momento más. El sentimiento es todo. El nombre, sonido y humo. Esta expresión de Fausto, recuperada por Rudolf Otto en su célebre libro Lo Sagrado, tal vez sea uno de los albores de la fenomenología de la religión como disciplina y como vía de comprensión de uno de los sentimientos más profundos del hombre, su experiencia con lo sagrado. Y no es casualidad que sea el personaje de Goethe quien evoque esta expresión, pues al igual que muchas figuras de la tragedia, Fausto representaba esa ambigüedad entre lo diurno de la razón y lo nocturno de su sombra, entre la aspiración humana de la inmortalidad y su irremediable opuesto latente. Sin embargo, antes de que el sentimiento se transforme en nombre, y antes de que el numen del que tanto habla Otto distinga lo racional de lo irracional de Dios, habría que evocar de nueva cuenta cómo se puede entender aquello que muchos teóricos han denominado como experiencia religiosa. Es en este lugar donde, al igual que la fenomenología, sea el pensamiento lúcido de María Zambrano quien otorgue claridad respecto del origen misterioso y complicado que suscita el sentimiento religioso. Y no es tanto por la claridad de sus conceptos, como sí de su evocación, que permita indicarse ese paso enigmático que va del misterio a cierta figura que después de muchos esfuerzos logre definir el rostro de alguna deidad. Pues si algo había en un principio, antes de que los dioses fueran dioses y de que el hombre cobrara conciencia suya, era el misterio. De aquel
provenía un sentimiento de persecución, un delirio primordial consecuencia de la omnipresencia de lo sagrado, pues en el principio, apunta Zambrano, era el delirio visionario del caos y de la ciega noche. La realidad agobia y no sabe su nombre. Es continua ya que todo lo llena y no ha aparecido todavía el espacio, conquista lenta y trabajosa. No hay cosas ni seres todavía. Solamente quedan visibles después de que los dioses aparecen y tienen nombre y figura. Estas son palabras de Zambrano. Esta oscuridad, indicamos, podría interpretarse como una especie de germen primigenio, como un punto de fuga que dispara dos líneas posibles de lo real. La necesidad humana de un espacio que no tiene, por un lado, y la posibilidad del aparecer de la realidad mediante una forma divina, por el otro. El delirio proviene ante todo de la enajenación humana frente a la suma realidad y la persecución, de la cual resulta acosado, apenas logra indicar la potencia sagrada, traducida en un opuesto radical humano. Dirá Greta Rivara respecto a nuestra autora, del sentimiento de diferencia, de extrañeza y de fragilidad provienen en el hombre sus acciones, las cuales van desde el conjuro al exorcismo de la realidad, que en un momento debió parecerle lo más hostil e intratable, pues al no tener nombre ni contenido, lo desborda, llegando hasta la invención de los dioses como posibilidad de tratar con ella, de hacerla un espacio nominable y habitable. Zambrano nos recuerda, con el nacimiento de los dioses, que hay un abismo entre la vivencia y el decir, entre el padecer y el preguntar. Y la forma más adecuada que encuentra para indicarlo es pronunciando una narración mítica, o mejor dicho, una convergencia simbólica de los elementos más reveladores del afecto humano frente a su primer encuentro con la realidad y consigo mismo. En ese proceso marcado por la gestación de figuras y de metáforas, el hombre se genera su espacio y los dioses muestran su rostro en signo de alianza con los hombres. Lo sagrado, como receptáculo oscuro de esta situación, oculto en lo más profundo de las cosas y del hombre mismo, les otorga sentido a ambos. Lo sagrado no son los dioses, comenta al respecto Julieta Lizaola, sino esta totalidad que el hombre aún no deslinda y que le genera una convulsión anímica. Todo está colmado y el hombre no sabe de qué. La realidad lo desborda, lo sobrepasa. Angustioso y delirante es el aparecer de la realidad que trae consigo el espacio humano y cierta conciencia de su ser. Pero ese aparecer solamente anuncia que el hombre no posee nada, mientras que los dioses lo poseen todo. El hombre, ser desposeído, necesita espacio y lo desea para sí. El delirio ya no lleva al hombre a la fuga, a esconderse de la vasta realidad que le persigue, sino le lleva a perseguir al persecutor, a embriagarse de aquella realidad, a exaltarse en dos sentimientos contradictorios entre sí, consecuencia de su primer contacto, entre el terror pánico y la gracia. Porque la vida humana, indica nuevamente Zambrano, se da inicialmente en estas dos situaciones que corresponden a las dos manifestaciones de lo sagrado. Cuando un Dios revela finalmente su rostro, se concreta la consumación de un complejo estadio de pareceres y oscuridad, y así como la luz anuncia la aparición del astro mayor en su alborada, así los dioses aparecen ante el hombre, una vez que su pacto se ha realizado. De ese nacimiento misterioso surge una danza que solo la luz que asoma al amanecer le es parecido, ya no en la violenta persecución de la realidad, sino en el ligero roce del aparecer. Esta es la leve, ligera claridad del alba, dice Zambrano, tímida luz, aún vacilante, la que deshace las sombras de una batalla sin violencia alguna, donde la simple aparición de la luz en su más tenue vibración es suficiente para arrojar las tinieblas al pasado,
haciéndolas no solo desaparecer, sino olvidar. Hasta aquí sus palabras. Esa sutil seda luminosa que anuncia el aparecer de las cosas muestra además que se ha salido del caos, de esa noche oscura misteriosa. Ese pacto con los dioses le ha otorgado cierta seguridad al hombre, cierta libertad que le era necesaria, y con ella también aparece el primer cuestionamiento humano dirigido a sus dioses, interrogante que desea saber sobre la existencia humana misma. Esa actitud es el testimonio de la adquisición de conciencia del hombre, conciencia de que ha sufrido una ruptura, tal como lo indica Zambrano en la siguiente frase. Una rotura. Es lo primero que se imagina haya dado origen a la conciencia siguiendo el hilo de esa nostalgia del paraíso perdido y de la edad de oro. Hasta aquí sus palabras. Aquel delirio persecutorio, primigenio, desemboca en una pregunta por la existencia misma del hombre, y es la inquietud de aquel quien exige un lugar, una seguridad, un orden frente a un caos originario. Cuando los dioses aparecen, la realidad se asienta, tiene lugar, y en ese acto, el plano de lo sagrado y de lo profano se disocian. El primero en el ocultamiento casi total, el segundo en el aquí y ahora de la vida humana misma. Para la filósofa española, y la cito, lo sagrado y lo profano son dos especies de realidad. Una es la incierta, contradictoria, múltiple realidad inmediata con la cual la vida humana tiene que habérselas, el lugar de su lucha y de su dominio al par. El orbe sagrado es donde se decidirá esta lucha. Hasta aquí sus palabras. Esta construcción mostrará que, mientras la fenomenología de la religión comienza su análisis a partir de la distinción de lo sagrado y de lo profano en pos de comprender el fenómeno religioso, para Zambrano será el resultado de un conflicto primordial que desemboca en el pacto entre hombres y dioses, posibilitando esa distinción. La fenomenología solo puede indicar esa situación fundacional a partir de las hierofanías, pero siempre suponiendo que la realidad se distingue bajo dos dimensiones complementarias y opuestas. La filósofa, en cambio, evoca una situación anterior a este supuesto, indicando por qué esa realidad se expresa en la oscilación entre la experiencia humana de lo sagrado y su realidad profana explicada en la calidad de sus dioses. En esta construcción, la propuesta de Zambrano se sitúa entre el umbral del misterio y la claridad del acontecer, justo donde la fenomenología de la religión insiste más. Si bien desde pensadores como Mircea Eliade, Gerardus van der Looy o Paul Ricoeur, la dialéctica entre lo sagrado y lo profano señala esta transición que va del caos al cosmos, sin tener contacto con alguna... perdonen ustedes si me perdí un poco. Como estos autores lo indican, la dialéctica entre lo sagrado y lo profano señala esta transición que va del caos al cosmos, del delirio al pacto, de la potencia irracional a la lucidez de la racionalidad. Y sin embargo, nuestra autora, sin tener contacto alguna con sus teorías, indica ese mismo proceso. Porque no hay experiencia tan fundamental como la del aparecer de la realidad en su profundo misterio, expresando la dimensión sagrada que todo lo ordena y lo sostiene. Las hierofanías, tal como Eliade las entiende, serán el testimonio de esa experiencia única y decisiva para la vida cultural del hombre. Y en esa misma dirección apunta Zambrano cuando indica que la calidad de una cultura depende de la calidad de sus dioses. Y antes de que el mito sea narrado, de que el culto sea hecho y de que la filosofía cuestione sobre la realidad, es el sentimiento, el impulso que anima a confesar esa experiencia, traduciéndola en lenguaje poético. No es casualidad que sea Fausto, nuevamente, quien enuncie el valor de la experiencia sagrada, quien muestre que el sentimiento,
ante todo, sea quien indique los objetos de reflexión que después, ya depurada la razón, se introduzcan en la filosofía. Y cito a Goethe nuevamente: el estremecimiento es la parte mejor de la humanidad. Por más que el mundo le encarezca el sentimiento, ella sentirá, profundamente conmovida, lo enorme. Hasta aquí sus palabras. Como notas provisionalmente conclusivas, cabe mencionarse que, así como Zambrano encuentra en lo sagrado la realidad misma, a su modo, las reflexiones fenomenológicas de la religión estarán afines a esta propuesta. Con ello no indicamos la herencia o relación contextual e intelectual entre los autores mencionados, sino más bien el agudo pensamiento de la filósofa española, quien mediante su propio camino concuerda con esta tradición. De alguna manera, esta perspectiva sugiere que las preguntas por la religiosidad son fundamentales para comprender la situación humana, sobre todo después de un complejo contexto histórico que sucedía a la barbarie de la primera mitad del siglo anterior. Y así como la evocación fenomenológica encontrada en la explicación sobre el hombre y lo divino, de igual manera, a 30 años de su partida, de Zambrano, esta intuición sigue vigente para replantearnos, ahora en nuestra época, los problemas que continúan sin respuesta frente a una realidad que sigue hablando mediante nuevos rostros de lo divino. Problemas sobre la importancia de lo religioso en el ámbito público, en el trayecto personal o intelectual propio y, como tanto insisten los fenomenólogos de la religión, de responder las diversas modalidades de la pregunta antropológica, ¿no? Esta que hiciera Kant, ¿no? De qué es el hombre. Perdón, te quedan 5 minutos. Sí, ya voy a concluir, de hecho. Que estas líneas sean solo una sugerencia a ahondar en la concepción religiosa de Zambrano. Y aún más, que inviten al escucha a recuperar a una de las mentes más críticas y lúcidas herederas de una tradición que ha buscado, ante todo, ser humano. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Juan. A continuación va el maestro Luis Alberto López. Luis Alberto es candidato a doctor en filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es profesor en el Colegio de Filosofía en el sistema escolarizado, así como en el sistema de universidad abierta y a distancia, igualmente de la Facultad de Filosofía. El maestro Luis Alberto, además, es un gran conocedor de la obra de Kierkegaard y tiene un interés profundo y reflexivo sobre el pensamiento religioso oriental. Sin más preámbulos, doy paso a la ponencia del maestro Luis Alberto, que se titula Aproximación a la noción del ateísmo en la perspectiva de María Zambrano. Adelante, Luis. Hola, muchas gracias. Gracias, Jonathan, por esa presentación. Un aplauso a Juan. Me gustó lo que escribiste. Yo quisiera compartir mi pantalla. Tengo una presentación de María Zambrano. Son unas ideas, o sea, son unas ideas y unas citas que junté sobre el tema del ateísmo. Pero me gustaría leer un poema. O sea, antes, no lo incluí aquí en esa cosa, pero es un poema que a mí me hace mucho pensar en este tema. Mucho, mucho. Y cuando yo lo leo, lo traigo adentro, ¿no? Entonces, es un poema de Oscar Wilde. No sé si lo conozcan, es el poema de la balada de Reading. Hay una frase ahí que a mí se me quedó grabada para toda la vida, ¿no? Dice así: y sin embargo, sepan todos, cada hombre mata lo que ama. Los unos matan con su odio, los otros con palabras blandas. El que es cobarde, con un beso. Y el de valor, con una espada. ¿No? Bueno, o sea, me gustaría empezar con esta idea, porque toda la reflexión que yo quiero plantear creo que se hace en ese horizonte, ¿no? Una imagen de María Zambrano, ¿no? Recordarla, traerla un poco a cuento, ¿no? A todo a cuento, ¿no? Es un festejo por ella, ¿no?
Y bueno, a ver, ahora sí, voy a empezar con esta idea del eclipse de lo divino, ¿no? Ya lo leyó esta Greta, voy a repetirlo. Dice, en la historia conocida ha llegado un momento en que los dioses han muerto. Lo divino, aquello que el hombre ha sentido como irreductible a su vida, sufre eclipses. Lo divino es lo irreductible a lo humano, configurado de diversas maneras según sean los afanes y anhelos del hombre. Y en cualquier caso, ha llegado el instante terrible de que eso divino ha corrido la suerte del humano, pasar, ser vencido y aún morir. ¿Por qué? ¿No? La noción de eclipse de lo divino de Zambrano lo que nos sugiere es que a este le pertenece su propio desaparecer. No es como si le resultara exterior. Desde esta perspectiva, el ateísmo no es una forma exterior a la experiencia religiosa, sino que es interior y además es constitutivo. Lo divino tiene su ocaso. De aquí se desprende la pérdida de todos los dioses de nuestro pasado ancestral, la sustitución de dioses y una religión, la cristiana, que tiene como misterio la muerte de Dios a manos de los hombres. Esta última frase, aunque muy, digamos, esquemática, es en general una visión como completa de lo que sería el ateísmo para María Zambrano. Desde luego, pues obviamente hay asegúnes, etcétera, ¿no? Pero vamos a repetirla, ¿no? Primero, el ocaso, el eclipse de lo divino sugiere que pues hay una pérdida, o sea, que todos los dioses ancestrales, pues digamos, han desaparecido, ¿no? Que también se ha dado una sustitución de dioses, ¿no? De los dioses egipcios a los griegos, ¿no? De dioses prehispánicos al dios cristiano, etcétera, ¿no? Y por último, la idea de la muerte de Dios. Que debo decir, en esta ponencia no me va a alcanzar el tiempo para hablar de la muerte de Dios, pero bueno, señala como constitutivo del cristianismo este misterio, ¿no? Que el hombre ha matado a Dios. Bueno, y por otro lado, me gustaría decir aquí ya nada más para acabar esta diapositiva, que yo pienso que la idea que tiene Maya Zambrano del ateísmo es muy dialéctica, ¿no? O de lo divino, es muy dialéctica, ¿no? O sea, hay un momento positivo en el que se postula la figura de lo divino y hay un momento negativo en el que se eclipsa o se niega esta figura de lo negativo, ¿no? Perdón, de lo divino. También me gustaría decir, justo en este momento, que María Zambrano tiene gran influencia de Hegel, ya lo dijo también la doctora Greta Rivara, piensa desde Hegel, lo que significa que hay que hacerle caso a la filosofía de la religión de Hegel, para leer también El hombre y lo divino. Entonces es desde Hegel, también es contra Hegel, porque María Zambrano digamos, no sostiene el pensamiento de Hegel, no mantiene la idea del concepto hegeliano y del sistema, y también es más allá de Hegel, María Zambrano, ¿no? Entonces, por eso, porque quiero hablar un poquito de dialéctica y que se vea esto, ¿no? Bueno, ¿qué entendemos por desaparecer? Ya también lo mencionó la doctora Greta, dice, tenemos un dato, el acto de negación de lo divino. Dice Zambrano, no se libra el hombre de ciertas cosas cuando han desaparecido, menos aún cuando es él mismo quien ha logrado hacerlas desaparecer. Podrían dividirse las cosas de la vida en dos categorías, aquellas que desaparecen cuando las negamos y aquellas otras realidades misteriosas que aún negadas dejan intacta nuestra relación con ellas. Así, eso que se oculta en la palabra, casi impronunciable hoy, Dios, ¿no? Bueno, Zambrano señala dos formas de desaparecer, una muy parecida a un autodesvanecimiento y otra un hacer desaparecer. La segunda en específico responde a la propia capacidad humana, la libertad, de negar, nihilizar y ser indiferente respecto a cualquier objeto. La capacidad de negar o reducir el mundo hasta la nada es una capacidad profundamente humana. Mas los seres divinos, aunque sean negados, dejan intacta nuestra relación con ellos. La desaparición de una fuerza o potencia divina nos debería llevar a la pregunta, ¿en qué términos se establece la relación con una entidad divina muerta y con lo sagrado? ¿No? O sea, aquí los dos elementos conceptuales fundamentales, aquí diríamos, uno es lo sagrado, bueno, digamos, otro es lo divino, y en este caso, ¿cómo entra el ateísmo ahí? ¿Cómo entra la negación de la divinidad? Bueno,
Y luego dice Zambrano, ¿no? No es exacto decir que la relación quede intacta, ¿no? Cuando negamos ciertas realidades, sino que la relación cambia de signo y se intensifica hasta tal punto que cuanto más fuera de nuestro horizonte quede el objeto, o sea, mira, esta es la idea, no sé, o sea, el objeto se niega, ¿no? Pero se va intensificando, va cambiando de signo, de forma, ¿no? Hasta el punto en el que ya no está en el horizonte este objeto con el que teníamos la relación, ¿no? Dice, cuanto más fuera de nosotros, de nuestro horizonte queda el objeto, más amplia, más profunda nuestra relación con él, hasta invadir el área entera de nuestra vida, hasta dejar de ser una relación en el sentido estricto. Entonces, eso es lo que ocurre cuando negamos una divinidad, ¿no? Poco a poco va desapareciendo el objeto, pero nuestra relación con él, digamos, el sujeto se transforma, ¿no? Y esta negación, esta situación en la que ha quedado, se convierte, digamos, como que se expande, llena toda la vida, por decir algo, ¿no? O sea, tratando de armar un discurso. Bueno, esto, digamos, esta situación en la que el hombre, la mujer, quedamos cuando negamos a la divinidad, es común estar abismado, nos dice Zambrano, ¿no? ¿Pero qué es quedar abismado? Dice. Pues la relación solo hay cuando los dos términos aparecen claramente dibujados, claro, ¿no? Cuando uno de ellos, que es el que comporta la máxima realidad, desaparece, se abisma la relación. Y entonces sucede simplemente que el otro, el que no puede desaparecer en este caso, es decir, nosotros, nuestra humana vida, quede sumido en una situación indefinible, quede a su vez abismado, ¿no? El problema de quedar abismado, ¿no? O sea, rescatar esta relación del abismo en que ha quedado sumida no es cosa de la mente. A ver, o sea, tenemos un sujeto que ha negado las potencias divinas, que ha negado las figuras, que bueno, ahorita vamos a explicar para qué sirven estas figuras, ¿no? Y entonces ha quedado como abismado, como en una situación de caos, ¿no? Ahorita vamos a hablar de esto, ¿no? Entonces, el problema es, bueno, ¿cómo salimos del abismamiento, ¿no? ¿Cómo salimos de esa negación, ¿no? Y aquí nos dice algo, que digamos, continuando con esta idea que planteaba Greta, ¿no? No es una cuestión del pensar, sino del sentir. Dice, por eso no es una cosa de la mente. Es decir, no es un problema teórico. Y el pensamiento ante esa clase de objetos, Dios, lo divino, lo simbólico, dice, ha sido muy superficial. Y de nada sirve que en una situación en que todo esté abismado, la mente recuerde sus claras definiciones o ensaye otras, si no las precede la realidad misma saliendo del abismo, si no tiene lugar una versión nueva de lo eterno. Lo que Zambrano nos plantea es un proceso dialéctico en el que lo divino se niega. El sujeto queda abismado en el momento negativo de la relación con lo divino. Y el problema fundamental será salir de ese momento en el que el sujeto queda abismado. La respuesta está en el ser y no en el pensar. Tiene que aparecer una nueva figura de lo eterno. Crear figuras de lo divino que después serán olvidadas o superadas, ¿no? ¿Para qué necesitamos lo divino? Bueno, eso lo puse para los ateos, porque seguramente están en el público, van a estar diciendo, bueno, pero ¿por qué? O sea, si ya negamos lo divino, ¿para qué lo queremos de vuelta, no? Bueno, a mí me han hecho muchas preguntas, ¿no? ¿Por qué volver a lo divino? Una y otra vez me preguntan, ¿no? Bueno, pues por esto, ¿no? Pues dice Zambrano, dice, la cita también que nos leyó Juan, así que la leo rápido, dice, en el principio del delirio, el delirio visionario del caos y de la ciega noche, la realidad agobia y no se sabe su nombre, es continua, ya que todo lo llena y no ha aparecido todavía el espacio, conquista lejana y trabajosa. Bueno, aquí lo que María Zambrano nos está señalando, pues es esto que ella va a entender por lo sagrado, ¿no? Por esta experiencia que Hans Blumenberg va a llamar el absolutismo de la realidad, ¿no? El sujeto se enfrenta desde su angustia a una realidad que no puede comprender, que no puede explicar, que no puede cualificar, ¿no? Y entonces dice, el tiempo, el espacio son trabajos, ¿no? Y es una conquista lenta, ¿no?
Dice, lo primero que se precisa para la aparición de un espacio libre, dentro del cual el hombre no tropiece con algo, es concretar la realidad en la forma de irla identificando. O sea, el trabajo que hace el sujeto con este absolutismo de la realidad o con lo sagrado es ir identificando la realidad, ¿no? Dice, eso lo dice Zambrano, ¿no? En ir descubriendo en ella entidades, unidades cualitativas, ¿no? No hay cosas ni seres todavía, solamente quedarán visibles, y esto es esencial, y por eso yo pienso que María Zambrano no es hegeliana, ¿no? Porque solamente quedan visibles después de que los dioses han aparecido, y tienen nombre y figura. Pienso yo, o sea, desde luego en Hegel tenemos esto que también decía Greta, que es el saber inmediato, que es el saber del arte y de la religión, ¿no? Pero este saber, para Zambrano, es que saber inmediato es el que posibilita el saber mediado o el saber conceptual, ¿no? Por eso pienso yo que no es hegeliana, ¿no? Bueno, ahora entramos a los ateísmos. A mí me hacía mucha falta la cita anterior, no podía excluirla, porque necesito esta noción de lo sagrado y para este discurso. Y también necesito esta idea, que se me fue rápidamente, la última, de que lo divino es el que genera esta cualificación de la realidad, previa a la acción teórica conceptual, ¿no? Lo que señaló rápidamente, creo que Lavaniegos cuando decía, ¿no? Es que todavía es previo al ser, ¿no? Algo así decía, ¿no? Ahorita que nos lo explique. Dice, los ateísmos, la ausencia, el vacío de Dios, podemos sentirlo bajo dos formas, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Que Dios no esté, que Dios esté eclipsado, que Dios esté muerto, que Dios no aparezca, ¿no? Se siente de dos formas, ¿no? Y esto es muy importante porque no estamos hablando de un ateísmo meramente intelectual, ¿no? ¿Qué es lo que dice aquí, no? Una de esas formas, a simple vista, es la forma intelectual del ateísmo. Y la angustia, la anonadadora realidad que envuelve al hombre cuando Dios ha muerto. Entonces, vean, primero ella es muy cuidadosa, muy prudente y dice, a ver, miren, estas dos formas básicas, ¿cuáles son? Un ateísmo intelectual y la vivencia emocional de la ausencia de lo divino, ¿no? A lo que nosotros nos va a llamar muchísimo más la atención, y yo creo que es donde está realmente lo innovador y lo enriquecedor de María Zambrano, es que desarrolla este ateísmo emotivo y patológico, ¿no? Eso es yo creo, un gran aporte, ¿no? Para los ateos. Disculpa, te quedan 5 minutos, Luis, gracias. A ver, déjame ver cuántas diapositivas me faltan. Uy, me faltan un montón. Como ven, pues era muy difícil contarles todo, ¿no? Dice, que no haya Dios en cualquiera de las dos fórmulas acuñadas por el positivismo. Bueno, esto es muy importante porque dice, a ver, de lo que se trata ahora es de discernir nuestra época. Dice, nuestra época es una época atea, ¿no? Y también hay otro problema, ¿no? Del ateísmo, ¿no? Que es como bueno, piensa aquí el planteamiento un poco de Sade, no sé si se está refiriendo directamente a Sade, ¿no? O a Dostoyevsky, ¿no? Esta idea de que si no está Dios, en realidad, pues, puesto que Dios ha muerto, entonces somos libres de hacer el mal, ¿no? Entonces dice, otra vez, la creación de los dioses. Inexorable aparece en la historia el que el hombre, bien recibiéndolo por revelación o creándolo poéticamente y definiéndolo con el pensamiento, haya trabajado afanosamente y padecido a sus dioses, haya sido paciente de lo divino y haya sido su escultor. Bueno, esta idea me interesa mucho más, yo creo. La paradoja del ateísmo como acción sagrada, ¿no? A ver, entonces, tenemos un proceso sagrado de destrucción de lo divino, tan inevitable en su acontecer como el momento contrario. Cuando de lo sagrado han ido apareciendo los dioses por una acción sagrada, ¿no? Acción sagrada porque tiene lugar en el centro mismo de lo sagrado, ambiguo, multiforme, equívoco. Se hace uno idéntico a sí mismo, igual para todos. Parece como si esta acción, y eso es lo fundamental, ¿no?, de negar a Dios nacía en un momento de querer volver a la situación primaria de la vida, a la situación en la que el hombre no había recibido ninguna revelación, ni había él mismo descubierto a Dios, a la situación en que lo sagrado envolvía la vida humana. Entonces vean, el problema del deicidio
El problema de la destrucción de Dios es que parece, o sea, de lo divino, ¿no? Parece que para María Zambrano es que en cuanto lo destruimos, el sujeto que se abisma regresa a esa misma condición previa a la configuración de lo divino, que para nosotros es lo sagrado, ¿no? Dice, la tesis fundamental es que lo sagrado sobre el proceso sacro profano se sostiene. Bueno, tengo un caos aquí, perdonen, disculpen, ¿no? Pero la idea fundamental de esto es que este deicidio o esta destrucción de lo divino, de muchas formas, ¿no? Tiene la paradoja de ser un acto sacro, porque ya lo dijo Zambrano, se da dentro del horizonte mismo de lo sagrado, pero también es profano porque lo destruye. Bueno, no sé cómo ande de tiempo. Dice, la destrucción de lo divino en tanto es una Te quedan 2 configuración minutos. de lo sagrado, retorna al sujeto a la situación previa a lo divino, en la que se define la experiencia de lo sagrado como la experiencia de una realidad anómica y terrible, que no deja espacio para el ser humano. El ateísmo reconduce a la experiencia de lo sagrado y es el presupuesto para que de la matriz de lo divino surja una nueva figura divina. Pues vean esto qué paradójico es, ¿no? O sea, en el momento, o sea, y también lo importante que es destruir a la divinidad, ¿no? Porque cuando decimos que no podemos tener experiencias con lo sagrado, tal vez sea precisamente porque lo divino nos lo impide. Bueno, es una hipótesis, ¿no? No estoy diciendo que sí, ¿no? Y en este sentido, el ateísmo, este ateísmo patológico del delirio, ¿no? Nos reconduce a esa experiencia de lo sagrado. Como el ateísmo regresa al sujeto a la condición de lo sagrado, resultará entonces que el ateísmo puro, racional, sea distinto de las formas en que se niega a Dios para destruirlo. El ateísmo niega matemáticamente la existencia de Dios, mas se refiere al Dios idea, pues con el fondo oscuro permanente, con las tinieblas de Dios desconocido, ni siquiera cuenta. Entonces, esa es una crítica al ateísmo que solamente está tomando en cuenta la noción conceptual de Dios, ¿no? Y dice, bueno, están cuestionando esta idea, pero no se están percatando de que hay un fondo oscuro de Dios, ¿no? Que es esta experiencia de lo sagrado, ¿no? O la experiencia mística, ¿no? Dice, mientras que la destrucción de lo divino, la acción de destruir lo divino solamente se verifica en el abismo del Dios desconocido, es decir, solamente, digamos, fuimos deicidas, aunque era muy dramático, ¿no? Si verificamos, ¿no? Este abismo en el que hemos quedado, ¿no? Abismo del Dios desconocido, ¿no? Disculpa, Luis, si puedes ya ir concluyendo. Sí. Dice, atentando a lo que, bueno, esta idea es simplemente, es decir, volvemos a una, cuando volvemos a los algo, volvemos a una condición trágica en la que el Dios es lo desconocido, lo indeterminado, etcétera. El Dios que aún no ha tenido una nueva configuración. Bueno, déjame ver, a ver cuál es mi última idea. Sí, gracias. Ya está sobre tu tiempo, de hecho. Bueno, muchas gracias a todos. Estoy muy contento y me siento muy honrado por haber participado aquí con ustedes. Muchas gracias a Luis Alberto. A continuación, va Manuel Lavaniegos. Hago una brevísima presentación de Manuel. El doctor Manuel Lavaniegos es licenciado en filosofía, pero tiene estudios de maestría y doctorado en antropología por la ENA. Es actualmente profesor en el posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM e investigador titular por el Instituto de Investigaciones Filológicas. Sus líneas de investigación son la filosofía de la religión, es la hermenéutica, el arte y la estética, donde además es un prolífico autor y un excelente narrador. Adelante, doctor, tiene hasta 20 minutos. Muchas gracias. Gracias, Jonathan. Bueno, gracias, Jonathan. Perdón. Bueno, como dije, soy un principiante en María Zambrano y me ha favorecido mucho las intervenciones que me han precedido, porque en realidad
voy a tocar un detalle dentro de la problemática en que han venido insistiendo, que es la manera como María Zambrano está acercándose al fenómeno de la religión y a la noción, su fuerte noción de la experiencia de lo sagrado. Quisiera empezar con un epígrafe del propio Hombre y lo Divino que está en el primer capítulo y dice: y así la realidad toda, las circunstancias en su totalidad, se configuran en un centro y en una periferia. El centro es el lugar de lo sagrado que se ilumina por el sacrificio. Yo voy a tratar de trabajar un detalle, de hacer algunos apuntes sobre cómo aparece el sacrificio en este primer capítulo. Sin embargo, quisiera decir, aunque ya se dijo, y a costa de ser redundante, la importancia y la ubicación del hombre y lo divino. Según Jesús Moreno Sáenz, constituye el imán y centro irradiante, eje invulnerable que rige el conjunto de la escritura filosófica poética de María Zambrano. Carmen Revilla Guzmán, en su introducción de una reciente edición del Hombre y lo Divino, afirma: elabora una suerte de genealogía cuyo objetivo es mostrar los orígenes de la cultura occidental para encontrar en la profundidad de sus raíces las posibilidades de la situación actual oculta, donde además modifica los códigos expresivos y comunicativos de la racionalidad discursiva para incorporar imágenes simbólicas y acceder a las figuras de lo vívido, a un logos que recoge lo sumergido en el ámbito de las entrañas. Mientras que Vicencio Vitelo llega a decir que el libro muestra el sentir propio de una religión que trasciende lo divino, al modo de los poetas trágicos antiguos y el neoplatonismo. Habría que agregar de nuestra parte que El Hombre y lo Divino, cuya primera edición data de 1955, y a la que luego en 1973 la autora añadirá los escritos que conforman su cuarta parte, vino sobre todo a ampliar y profundizar todo el horizonte de pensamiento ya delineado por María Zambrano en su primera constelación de aportes de su trayectoria biográfico-intelectual, marcada por la Guerra Civil Española y el comienzo de su largo exilio. Una producción que, como es sabido, se caracterizó por la temeraria y a la vez enérgicamente templada, habría que añadir también genial, formulación del diagnóstico de la crisis general del espíritu contemporáneo occidental, centrado en la razón. Y en contrapartida, la formulación de su proyecto de radical reforma del entendimiento, guiado por una inédita razón poética y cuyo centro de gravedad encuentra su clave en la comprensión de la traumática y prolongada decisión entre filosofía y poesía a lo largo de la historia. A partir del emblemático evento de la expulsión por Platón de los poetas de su república, drama abordado por su obra homónima publicada en el 39. Con ello, María Zambrano derrumbaba la pretensión ilustrada obsesiva de autofundación autárquica de la razón, que desdeña toda la experiencia y discursividad mitopoética antecedente o primordial. Ocultamiento o desprecio que condujo a la implantación del sujeto logocéntrico autosuficiente, hasta devenir con Hegel en espíritu absoluto, concentrador de la historia mundializada. María Zambrano, y también con el consecuente deslizamiento hacia las zonas oscuras del iluminismo hegemónico. Con ello, María Zambrano pasaba a formar parte de la playa de los pensadores críticos más notables del siglo XX. Al lado de Heidegger, Ricoeur, Deleuze, Merleau-Ponty, Bachelard, Gadamer, Benjamin, Jonas, Hannah Arendt y Michel Foucault. Por lo demás, en su caso personal, implicó el llevar hasta sus últimas consecuencias las interrogantes del pensamiento filosófico español en que se había formado con Unamuno, Ortega y Gasset y Zubiri. Pero va a ser Julieta Lizaola la que en su libro Lo Sagrado en el pensamiento de María Zambrano
muestre que la piedra angular de este descentramiento de revuelta contra el racionalismo univocista reside precisamente en su nuclear categorización de lo sagrado. Por ejemplo, escribe: la razón poética asume la tarea de descifrar lo más subterráneo del hombre y que la pensadora denomina el espacio sagrado. Descifrar es reconstruir, es una vía que no permite olvidar, recuperar las urgencias últimas y desde ellas replantear la posibilidad de la vida humana. No olvidemos que la importancia de lo sagrado en la teoría filosófica de Zambrano reside en que le permite concebir y sustentar la vida humana como un proceso de creación, donde lo divino subyace como estructura del ser y de la historia. Así, la posibilidad de hacer una filosofía de la cultura desde la fenomenología religiosa. Una cultura depende de la calidad de sus dioses, de la configuración de lo divino, alcanzándose desde el fondo innominable de lo sagrado, haya tomado frente al hombre. Es decir, la posibilidad de hacer una cultura desde la fenomenología religiosa. Pues, y está citando a María Zambrano, una cultura depende de la calidad de sus dioses, de la configuración de lo divino, que lo divino haya tomado frente al hombre. Escuetamente, como ya se ha dicho, la tarea del hombre y lo divino es la exposición de esta peculiar fenomenología del nacimiento de las diferenciadas figuras de lo divino a partir del misterioso fondo de la experiencia originaria de lo sagrado. Una experiencia que, como la caracterizó Juan, es básicamente un delirio visionario del caos y de la ciega noche. Pues la humanidad emerge a través de una compulsión emocional, de terror y de agobio, en medio de la sobrerealidad que amenaza con absorberle, con engullirle en la sobreabundancia de las incontenibles fuerzas abismales de la naturaleza. Una naturaleza que no es tal, sino puro indiferenciado caos y ciega noche. Esto ya se ha hablado bastante. Sin embargo, quisiera puntualizar lo siguiente. En esta situación de Mysterium Tremendum, de la que brota como supurada la ansiedad y la esperanza por dar una imagen, por distinguir algo del mare magnum vertiginoso que nos domina y nos trasciende, expresar esta ansiedad y desbrozar una imagen, dotando de contornos este delirio, forma parte para María Zambrano de un mismo proceso, que es a la vez el de la prehistoria de la conciencia humana y el de la gestación de sus dioses. Un sustrato previo, antecedente a la pregunta por el ser, a cualquier indagación sobre la verdad. Un trasfondo, por decirlo así, protontológico. Es importante señalar que en la perspectiva filosófico-hermenéutica de María Zambrano, caracterizada por su avanzar en las concepciones de lo divino, siempre retrotrayéndose o retornando a este sustrato originario de lo sagrado, no está cumpliendo una función de construir una historia de las religiones en sentido estricto, al modo de, por ejemplo, Mircea Eliade o Karl Kerenyi, aunque a su paso vaya allanando el sentido de muchos tópicos y segmentos de la génesis de la religión, sino que el originario primordial de lo sagrado posee asimismo para ella el estatuto estructural, transhistórico u ontológico, en el sentido de otra ontología que decía Greta hace unos momentos. Se trata de un sustrato base, siempre presente en la experiencia religiosa, no únicamente arcaica o prehistórica, sino de todos los tiempos, en la medida en que su turbulenta oscuridad inicial también designa la zona psíquico-social del manantial inconsciente, pulsional, emocional, caótico y delirante, ante todo a los ojos de la conciencia racional, a partir de la cual se nutren y se levantan las instancias imaginales y oníricas de su elaboración consciente. Buena prueba de ello, entre otros aspectos, son las eventuales referencias a Freud que la autora realiza a lo largo de la argumentación. Si bien Zambrano elabora esta dimensión a través de su más profunda comprensión de los hitos
de la vida del alma. Ahora bien, para entrar a nuestro tema, perdonen el enmarcamiento que repite mucho, pero que se me hacía clave. Nuestra intervención únicamente pretende hacer hincapié en un detalle no menos importante dentro del primer gran movimiento argumental del nacimiento de los dioses. Nos referimos al distingo realizado por María Zambrano de un parágrafo inserto al interior del capítulo, el especial dedicado al sacrificio, como un motivo a reflexionar un tanto álgido, como un aspecto álgidamente constitutivo, imprescindible en la conversión de lo sagrado en divino. Así pues, a continuación trataremos de plantear esquirlas de esta vidriosa cuestión del sacrificio. La autora afirma: antes de que pueda surgir pregunta alguna dirigida a los dioses, hay una forma de trato universal habida siempre ante cualquier forma y función divina, el sacrificio. Mediante el sacrificio el hombre entra a formar parte de la naturaleza, del orden del universo, y se reconcilia o amiga con los dioses. Aunque inmediatamente nos advierte que esta forma de entender el sacrificio es propia del hombre moderno, que desde la soledad y el aislamiento garantizados nos figuramos que el sacrificio es la entrada al orden de la realidad. Pero más bien lo que sucedió fue lo inverso. El hombre que descubrió el ritual de cualquier sacrificio no necesitaba entrar en la realidad, sino salir de ella. Era soledad y libertad lo que necesitaba ganar. El sacrificio es de suyo eminentemente una acción que tiene una eficacia. El hombre, por medio de un intercambio, entrega algo o alguien para que se le dejara el resto. Busca para su tribu o pueblo aplacar el hambre de los dioses, para poder poseer alguna cosa por algún tiempo, para ganar así una especie de espacio vital. Es decir, María Zambrano nos está presentando la reversión del delirio de persecución devoradora de la sobrerealidad sagrada a la que todo pertenecía, y a través de la entrega sacrificial el hombre ruega, implora un pacto para que los dioses limiten su demanda. Sin el sacrificio, dice ella, el hombre hubiera permanecido encadenado por siempre a la realidad habitante en las entidades divinas. La pensadora malagueña se halla recurriendo a la gama de sentido contenida en la etimología latina antigua de la palabra sacer, proveniente del indoeuropeo sac, hacer lo sagrado, santificar, hacer un trato restringido dedicado a la divinidad, consagrar, sacrificar, sacrificium. Significaciones análogas al agios griego y al kadosh hebreo. También sacer como opuesto a profanum y designando como homo sacer a la persona excluida de los derechos comunitarios o públicos para ser objeto o víctima de sacrificio, y sacerdos como el que ejecuta la acción sagrada o el sacrificante. De tal manera que presenciamos un anudamiento inextricable entre lo sagrado y el sacrificio, como dos categorías correlativas e interdependientes. La acción eficaz del sacrificio aparece simultáneamente como una operación productora de hierofanía, esto es, de aparición o manifestación sensible y concreta de lo sagrado sobrenatural, según la caracterizó Mircea Eliade. Hierofanía o simbolización divina de lo sagrado, a la que se puede interpelar y reclamar en virtud del sacrificio, un pactado reducto de habitabilidad liberado y humanizado, en el que al menos provisoriamente haya cesado la voraz persecución. Disculpa, Manuel, te quedan 5 minutos, por favor. Óchale, qué horror. Bueno, no importa por lo menos el primer párrafo que yo quiero que escuchen ustedes porque es muy complejo. La función del sacrificio, escribe María Zambrano, era múltiple, pero tenía principalmente un fin: suscitar una manifestación. Los dioses están siempre presentes, pero no se les ve, no se dejan ver. Aún podríamos decir que una de las características de las divinidades es no dejarse ver, de lo cual se conserva el rastro en aquella pasión del alma humana
que revive la larga pasión prehistórica frente a lo sagrado. El amor ha surgido con su fuerza frente a lo que no se deja ver, sino en raros y preciosos instantes, que alcanzan así la categoría de manifestación de algo infinito. La manifestación de lo divino, dice, siempre es instantánea, y es más, diríamos, que la noción de instante viene de lo divino o de la subsecuencia en la vida más moderna de la felicidad. Los raros instantes de felicidad equivalentes en la vida meramente humana, a los instantes marcados por la aparición de los dioses, cuando al fin, cediendo al sacrificio, se dejan ver. De todo ello hay cumplida huella en la pasión amorosa que tanto puede ilustrarnos acerca de la prehistoria de la vida humana, del padecer y del actuar del hombre frente a sus divinidades semi-escondidas. Citamos así en extenso las palabras de la autora para que sea palpable la densidad que se agolpa de pronto en el estilo habitual que ella tiene de exponer sus ideas, que en ciertos pasajes alcanza el estallido de una alta ola en el cielo, que en buena parte deslumbra al lector por el grado de concentración sintética de pensamiento, y que después la filósofa se verá obligada a desglosar en secuencias analíticas más elongadas y atemperadas, porque considero que en el fragmento anterior se comprime de modo un tanto encriptado toda la complejidad y polivalencia paradójica del inaudito enigma encerrado en el sacrificio. Luego, Zambrano se lanzará a explicar cómo concibe la noción de instante. En este sentido, el sacrificio es el acto, la serie de actos que hacen surgir ese instante en que lo divino se hace presente. El sacrificio, no siendo una palabra, sino ante todo una acción, también suscita la palabra, nos dice, y forma un mismo evento emocional e intencional con ella. Este entrelazamiento da que pensar acerca de la inextricable relación entre rito y mito, de tal suerte que hay un surgir juntos de lo ritual y lo mítico, que marcan con su impronta preformativa el despliegue de la mitopoesis, donde por lo pronto primariamente destaca la función imperativa, a la vez de súplica y conminación, de mando de la palabra ligada a la ritualidad sacrificial y su autoridad sobre lo que se entrega, sobre lo que ahí se inmola. Voy a decir una última idea ligada con esta cuestión del instante, acerca de la problematicidad primera que encuentro del sacrificio. A través del sacrificio, la vida humana se ha desarrollado, dice ella, en una doble modalidad, de sentir el tiempo y de sentir la anulación del tiempo. Los instantes emanados del sacrificio hacen que la revelación originaria de la realidad se experimente en este doble plano de su aniquilación en el tiempo y en el de su máxima plenitud divina de lo real, que asimismo equivale a la experiencia de la precaria independencia del humano y el éxtasis de su plenitud que deja entrever la infinitud o eternidad suspendida en el instante. De tal manera que el contorno inmediato de las cosas, de una roca, de un árbol, de un río, de una fiera, están allí y simultáneamente en el mundo sagrado. Ese mundo de los dioses que hace posible la emergencia y la estabilidad provisoria del mundo profano. No obstante, en el preciso encuentro del instante sacrificial está cargado intensamente de peligro, porque la necesaria destrucción de la ofrenda o de la víctima, cuya cuota de violencia le es inherente, el tener que aniquilar o matar para poder vivir, conlleva a traer muy cerca el mal al altar del sacrificio. Implica inclusive ejecutar en cierta medida el mal, al alzar el cuchillo, al encender la hierba y asestar el golpe fatal, para con ello lograr purificar al sacrificador o a la comunidad que sacrifica del mal. Ya sea este mal, la enfermedad, las penurias, las incursiones destructivas, las maldiciones, las manchas o los pecados. En resumen, las incontables formas de aparición de la muerte. Por eso mismo,
La realización o liturgia que articula el sacrificio debe ser tan cuidada y minuciosa, porque el trato con la violencia y la muerte debe atender estrictamente a los modos prescritos. Su puesta en escena y cada uno de los atrezos que utiliza exigen extrema meticulosidad. Y en mucho, la fineza de la obra de arte deriva justo de haber nacido inserta en el complejo montaje festivo ritual. Pues el sacrificio debe nítidamente diferenciarse del crudo y del vil asesinato o de la arbitraria violencia desatada, so pena de incurrir en culpa todos los participantes y atraer sobre sí el mal que se pretendía conjurar. El instante sacrificial consiste así en el riesgoso juego entre la dimensión de lo visible y lo invisible, y al mismo tiempo entre la vida y la muerte. Desdoblamiento de planos que parecen superponerse. Esto nos recuerda, por supuesto, al ángel terrible de la primera elegía de Duino de Rilke, que solo accede a aparecer en medio de lo que podemos soportar. Por eso todo ángel, dice él, es terrible. Este es el primer movimiento de la exposición que traía, lo voy a dejar aquí. Lo único que les sugiero es contrastarlo con otro texto, con otro fragmento que iba a leer, que se encuentra en la introducción a su texto de Los intelectuales y el drama de España. Este texto de Los intelectuales y el drama de España está hecho en el trágico año, como se dijo, del 39, del 38-39. Pero este texto lo hace tiempo después, un poco antes de regresar del largo exilio. Lo hace en 77 y se llama La experiencia de la historia, después de entonces. En este texto, María Zambrano sugiere una idea muy importante, que es que hasta ahora la historia que hemos vivido es una historia sellada por el sacrificio, y le llama historia sacrificial. Y ahí Zambrano intenta plantear que lo que ella vio como alborada, como aurora, como esta niña de las meninas que no alcanzó a recibir la flor, era la posibilidad o apertura de una historia que escapara a la violencia sacrificial. Yo quería plantear las paradojas que plantea el contraste entre estos dos grandes párrafos, ¿no? Y sin embargo, pues no da tiempo, perdonen. Lo único que quiero terminar es con esta idea de Julieta Lizaola, que precisamente toma otra vez la idea de historia sacrificial de Zambrano. Desde la idea desarrollada por Zambrano nos dice: es imposible que el hombre, aunque no lo reconozca, esté en el mundo sin sostener una relación con el misterium tremendum de esta vida. Esto que se ha insistido en las ponencias que van hasta ahora. Lo que puede transformarse es la relación con lo divino. Lograr que nuestra relación con las nuevas divinidades no esté marcada por el sentido oscuro del sacrificio humano, sino por la transparencia de las necesidades del alma, o lo que implicaría una honda transformación cultural, una radical redefinición de lo que es la vida humana, una vuelta copernicana desde un sentido ético, una verdadera resurrección de la libertad humana. Camino ético-poético, sin duda, donde la filósofa penetra en el sentido en que la vida humana es encontrar la mirada de la aurora. Quisiera terminar con este párrafo, ¿no? Y dejar planteada la cuestión. Muchísimas gracias, Manuel. Para concluir esta mesa, damos paso a la doctora Juana Sánchez Hey. Ella es doctora en filosofía por la Universidad Complutense, es profesora e investigadora de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid. Sus líneas de investigación son la filosofía de la educación, donde además tiene un proyecto sobre valores, y además tiene una línea de pensamiento sobre el pensamiento español contemporáneo,
donde recientemente sacó un libro sobre pensadoras de España de los siglos XIX y XX, y destaca además por ser una conocedora enorme de la obra de María Zambrano, de cuyo pensamiento además tiene textos sobre María Zambrano y la educación o la teología de María Zambrano. Sin más preámbulos, lo dejo con Juana Sánchez Hey, con su ponencia acerca de la tercera María Zambrano. Adelante, Juana. Pues muchas gracias. Sobre todo, yo nunca he tenido la suerte de ir a México, por lo tanto, atribuyo pues toda esta invitación pues a la profesora Julieta Lizaola, tan conocida en México y tan española, por otra parte, tan conocida en España y en la Universidad Autónoma de Madrid. Y saludo también a nuestros alumnos del Máster de Pensamiento Español, porque hoy yo tenía que dar clase esta tarde allí y les pedí que estuvieran con nosotros pues toda esta tarde, y estoy segura que, como me ha pasado a mí, pues ha sido muy gratificante todo lo que he oído. Pero yo le propuse a Julieta hablar de la tercera María Zambrano, que es una frase que dio a conocer a Antonio Colinas en su obra sobre María Zambrano de 1919, y dio una conferencia en un congreso en ese año en Vélez, Málaga, para hablar efectivamente del pensamiento religioso, de la espiritualidad de María Zambrano. Pero no me voy a poner en los años que os habéis puesto vosotros durante esta tarde en torno al hombre y lo divino, sino a una obra a un epistolario entre Agustín Andreu y María Zambrano, que ayer mismo un profesor de la Autónoma me mandó, porque hace muy poco en Radio Nacional, en un encuentro que se llama Pensamiento y Música, pues trataron también este epistolario. Entonces lo he titulado La tercera María Zambrano, aludiendo a aquella frase de Antonio Colinas, un gran poeta, que además pertenece a esos poetas que están en la órbita de María Zambrano, como José Ángel Valente, o José Miguel Ullán, o Andrés Sánchez Robaina, que todos se sienten herederos de María Zambrano y además se les denomina poetas metafísicos, en lo que tienen también en común de ser zambranianos. Bueno, más allá de la filosofía y de la política, aludiendo muy someramente, pues todos conocemos que el pensamiento político en sentido cronológico formó parte de los primeros escritos publicados especialmente en periódicos y revistas, y a partir de los años 30, María Zambrano publica, al menos a mi entender, 6 grandes obras políticas que todos conocéis: Horizonte del liberalismo, Los intelectuales, El Isla de Puerto Rico, La agonía de Europa, Delirio y destino, y sobre todo Persona y democracia. Si nos referimos al pensamiento filosófico, pues será la razón poética la aportación enormemente creativa a la historia de la filosofía. De ahí que de sus primeros escritos considere, y aquí nos vamos a centrar, que la filosofía, la poesía y la mística van estrechamente unidas. Su apuesta es original a favor de una reflexión que tiene como centro la condición humana, una razón experiencial que une pensar y sentir. Esta aportación singular de María Zambrano nos lleva a la necesidad imperiosa que siente por la trascendencia. Ya en Horizontes del liberalismo afirma que el hombre es un heterodoxo cósmico, es decir, que viviendo en esta realidad está siempre inclinado hacia otra. Así sus obras filosóficas van aclarando esta apertura de la filosofía a la poesía y también a la religión. Por eso hemos de convenir sin lugar a dudas, como ha dicho Colinas, que existe esta tercera María Zambrano, que no es menor en importancia. Para estudiar a esta tercera habría que centrarse, como habéis hecho todos vosotros esta tarde, en el hombre y lo divino,
una obra del 55, pero además En claros del bosque, del 77, de La aurora, 1986, El sueño creador, del 65, o Los sueños y el tiempo, del 92, y por supuesto Los bienaventurados. No obstante, aunque no solo estas obras son referentes del pensamiento religioso, nosotros nos vamos a centrar, como he anunciado antes, en las cartas de la Pies, correspondencia con Agustín Andreu, que es una obra del 2002, publicada por Agustín Andreu, que es un filósofo español que vive ya mayor, nació en el 1928 y que publicó este epistolario en el 2002. Esta obra contiene las cartas de María Zambrano a un joven sacerdote católico, que era él, con el que mantiene una amistad desde el año 1955. El periodo de estas cartas va de 1973 a 1976, de octubre del 73 a abril del 76. El epistolario lo conforman 78 cartas. Todas ellas pertenecen a María Zambrano porque Agustín Andreu hasta el día de hoy no ha publicado las suyas. Este epistolario entre este sacerdote católico, entonces sacerdote, y la filósofa se ciñe casi exclusivamente a temas religiosos y dentro de la teología católica. Resulta original y extraordinario comprobar la importancia que Zambrano concede a las verdades de la fe católica y al análisis minucioso que le dedica. Hay un tema que es nuclear, es el estudio de las procesiones divinas, es decir, de la forma de ser y de proceder de las personas divinas, pero concretamente del Espíritu Santo en su ámbito externo o adestra. Es decir, la comunicación del Espíritu Santo con el ser humano. Por tanto, se trata de ahondar en la inspiración. Este asunto le ha interesado siempre a María Zambrano. En efecto, ella busca el pensamiento originario y ello constituye el núcleo de la razón poética y también de su anhelo de trascendencia y de lo sagrado. Contribuye además que en estos años de la correspondencia, Agustín Andreu está escribiendo un tratado sobre el espíritu y esta labor creadora es ocasión para pensar sobre el Espíritu Santo, su forma de proceder en relación con el ser humano y la huella que deja en el vivir humano. También conviene subrayar la importancia que la filósofa concede a la intuición como forma de conocimiento. Se dan además otros temas significativos acerca de la teología católica a la que Zambrano dedica su atención, como pueda ser la encarnación de Cristo, la Virgen María, la liturgia y la recepción del Concilio Vaticano II. Hay otros más propios de la vivencia concreta de la religión, como son la oración, la purificación, los santos. Todo ello nos lleva a afirmar dos criterios significativos para situar esta tercera María Zambrano. El primero es que hemos de situar su pensamiento religioso en un pensamiento católico y no solamente, como Antonio Colina ha afirmado, que esa tercera María Zambrano pertenece a un cristianismo, dice él, bizantino. El segundo es que hemos de distinguir entre un pensamiento religioso y uno teológico, que es el que vamos a tratar. En efecto, su condición de pensadora abierta al diálogo con la religión era ya conocida y muchos estudiosos, como vosotros mismos, habéis estudiado este aspecto. Pues algunas de sus primeras obras, como Filosofía y Poesía, del 39, y Pensamiento y Poesía en la vida española, también del 39, son escritos en los que defiende la integración entre filosofía, poesía y mística, o filosofía, poesía y religión. Esta exigencia se manifiesta en toda su obra, pues en obras como Notas de un método, de 1989, deja claro que el ser humano
está religado al absoluto. Incluso propone en su página 78 a Cristo como modelo de pensamiento, o en los bienaventurados, cuando define al hombre como un ser que padece su trascendencia. La razón poética es pues una razón abierta a la mística y a la poesía. Así dice en Notas de un método, porque el hombre se padece a sí mismo y por lo que ve le hiere, le puede herir aún prodigiosamente para que su ser se le abra y se le revele, para que vaya saliendo de la congénita oscuridad a la luz, esa que hirió sus ojos, heridas cuando los abrió por primera vez, cuando salió de su sueño o vio su sueño. Este pensamiento, abierto siempre a la trascendencia, se integra en la búsqueda incesante de una convivencia plural y hasta fraterna. La experiencia de Dios en María Zambrano, que es vivencia del originario, metafísica de lo sagrado, que vincula a los hombres entre sí y hace el mundo más evitable, aporta un sentido a la filosofía que busca la salvación mediante un compromiso más humano, que es la relación compasiva y misericordiosa. Mas diríamos que esta tercera María Zambrano que ya conocíamos no está completa ni cerrada. Hemos de seguir indagando y avanzar en un pensamiento teológico que está explícito en este epistolario. Abordaremos algunas de estas ideas vertidas en este epistolario que forman la base de otros muchos temas y reflexiones que se tratarán en el mismo. Por ejemplo, esa religación. Voy a emplear esa palabra que emplea su maestro Zubiri entre el hombre, el ser humano y Dios. Hacemos alusión a la importancia que tiene para María la persona en toda su reflexión filosófica y teológica. La persona como núcleo central de su pensamiento. Pero veremos cómo la persona aparece siempre como religada. En una de las primeras cartas, en la tercera, parte de la persona como eje de toda ontología y sitúa al ser humano en relación con Dios. En este sentido, el pensamiento cristiano supera, dice ella, a la filosofía griega. Cito sus palabras. La filosofía griega de la que me sabes devota no pudo llegar a esta revelación del hombre. Y bien, ahora, justo ahora, esa revelación tiene que ser reiterada, revivida. Insisten en la idea de Dios y hasta en el concepto. Si por concepto entendiesen la concepción, hasta aquí el final de la cita. Distingue pues Zambrano entre concepto y concepción. Concepto es siempre una teoría abstracta y concepción es una búsqueda por conocer la realidad de manera dinámica y viva. Dios no puede ser tratado como un tema erudito o como un concepto. Entiende tanto la filosofía como la teología como una vivencia, como desde una experiencia. Y esto supone una concepción relacional de apertura entre Dios y el ser humano, entre el hombre y lo divino. En esta misma carta tercera de fecha 28 de abril del 74, habla de la Trinidad, en sentido vivencial y ontológico. Tus palabras, dice, acerca de la circulación sacratísima, santísima, divina entre el Verbo y el Espíritu, me parece que es de primer orden. Desde entonces, a esta circulación entre la Trinidad, María la denominará la perla, a esta visión originaria comunicación entre el Logos y el Espíritu, que como perla preciosa algunos han reconocido y han saboreado vivencialmente. Cito sus palabras. Así, toda la vida cristiana es comunión con cada una de las personas divinas sin separarlas de ningún modo. El que da gloria al Padre lo hace por el Hijo en el Espíritu Santo. El que sigue a Cristo lo hace porque el Padre lo atrae y el Espíritu lo mueve. Impresiona, digo ahora yo,
la concepción que tiene de la persona en su relación con la Trinidad y esas formas de proceder o procesiones entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que conforman su adintra o su interior. Es observable en las lecturas teológicas filosóficas basadas en los padres de la Iglesia, preferentemente en Clemente de Alejandría, 150 al 215, pues su reflexión trata de conciliar revelación y filosofía. También sigue la línea neoplatónica del pseudo Dionisio, que da importancia a la mística que puede recorrerse, como conocemos, por tres vías: la teología afirmativa, la teología negativa y la mística que supone la unión con Dios. En esta misma carta se refiere a la obra que Agustín Andreu está escribiendo, Tratado del Espíritu, y dice: tus palabras acerca de la circulación santísima me parece de primer orden. Esta reflexión centra su pensamiento, pues se refiere a esta comunicación ad intra y se interesa del mismo modo por la relación de inhabitación de la Trinidad en el ser personal finito. La inteligencia, dice... Disculpe, le quedan 5 minutos. Sí, muchas gracias. La inteligencia se alimenta del alma, según Zambrano. Inútil decirte, cita Zambrano, que sin lo divino para mí no habría hombre posible ni para nadie, y no se trata de un nuevo humanismo ni de ningún mismo. Su idea del ser humano integradora se aleja, por tanto, de ismos, de partidismo, de exclusiones y de posturas reductivas. Por tanto, la aceptación del cuerpo es clave como punto de partida y la consecución es abrirse a esta realidad más plena. En el libro de Job y el pájaro, podríamos decir que María Zambrano recrea esa relación personal. La relación personal, no la existencia de Dios, es la que se forma. Concluye. María Zambrano había aprendido muy pronto que la sabiduría radica en la comprensión de que la vida es un viaje que requiere soltar lastre a fin de alcanzar lo verdaderamente importante. Había vivido con la persuasión desde niña que debía de ser vigilante tanto de su origen como de su destino. El exilio le situó en la trascendencia que ha sentido, ha vivido y ha escrito desde siempre. Pues muchísimas gracias. Gracias a usted, Juana, y a todos los ponentes. Ahora le damos la palabra a las diferentes preguntas. Hay aplausos para los ponentes, corazoncitos, como ya saben que este es el mundo actual. Y entonces vamos a hacer una respectiva... Un segundo, voy a poner en pantalla a los ponentes. Y bueno, entonces vamos a leer algunas preguntas que están, y si hay alguien que quiera hacer alguna otra, están invitados a levantando la mano y tomando la palabra, o por escrito. Pregunta para Juan. ¿Hay alguna realidad anterior de lo sagrado y de lo profano, según María Zambrano? Pues muchas gracias por la pregunta. La respuesta sería que no, porque de algún modo, para Zambrano, está pensando que la realidad, ¿no? Ella le llama en algún momento, ¿no? La suma realidad es, pues es lo sagrado, ¿no? Y que todo lo que procede, ¿no? de ella, pues más bien es pues el mundo, ¿no? El mundo que vemos, ¿no? Yo, en lo personal, me explico esta relación como si fuera lo sagrado el receptáculo o el cimiento que sostiene, ¿no? Que sostiene la realidad misma, la realidad que el hombre puede conocer, ¿no? Con todos sus limitantes, y que claro, ¿no? A partir de ella, ¿no? O la distinción o la revelación de los dioses,
va a ser, digamos, como formas en las cuales esa realidad se va a presentar de manera afable para el hombre, ¿no? Creo que de alguna manera también esta idea se ve reflejada en las teorías de la religión, ¿no? Estoy pensando particularmente en la teoría de Van der Leeuw, de Eliade y de Roger Caillois, ¿no? Donde sugieren algo parecido, ¿no? En el sentido de que lo sagrado, ¿no? De alguna manera, es cuando se revela, revelará, pues, digamos, como esta magnitud de, o esta, digamos, en un instante, revela pues, todo este significado, ¿no? Todo un sentido, ¿no? Eso quiere decir que, de algún modo, lo sagrado se mantiene oculto para la vida humana, ¿no? Hasta que se revela, ¿no? Y que, claro, la revelación, esto ya dirá la teoría, las teorías de la religión, serán en momentos ejemplares, ¿no? En momentos extraordinarios completamente, ¿no? En ese sentido, pues más bien se indica cómo es que la realidad se construye, ¿no? O sea, el fundamento oscuro y misterioso que sería lo sagrado y el aparecer de las cosas que de algún modo también pues se pueden ordenar, ¿no? A partir de una dialéctica o, dicho de otro modo, de una oscilación de momentos o lugares sagrados o de revelación sagrada y de la cotidianidad, que sería el mundo de lo profano, ¿no? No sé si con esto te respondería. Igual, pues si sigue surgiendo o si hay que aclarar algo más, me gustaría saberlo y pues yo con gusto lo respondo. Gracias. Muchas gracias. Para Luis, 2 preguntas. Vamos en este orden ahorita. Primero, Luis, ¿cuál es el nombre del poema que citaste de epígrafe? Y la segunda es, ¿la muerte de Dios supone el final de la realidad o una nueva articulación de lo divino? Bueno, el poema que cité es la balada de Reading de Oscar Wilde, ¿no? Ya ven que Oscar Wilde estuvo en la cárcel y en la cárcel compuso la balada de Reading, ¿no? Es un texto muy hermoso. Y bueno, no pude acabar de leer mi ponencia, me puse un poco nervioso al final, como vieron, pero una de las ideas fundamentales es que del ateísmo es que en alguna medida este acto de destruir al Dios lo que hace en diversos ateísmos, ¿no? Que son, digamos, habría para María Zambrano un ateísmo pagano y un ateísmo cristiano, o sea, el de la muerte de Dios. Entonces, en alguna medida, el acto de destruir al Dios, de negarlo, hace que, por un lado, se libera la inteligencia, ¿no? Hay cosas que estaban ocultas bajo la imagen de los dioses, aparecen. Y por el otro lado, también se hereda, ¿no? O sea, como, ¿cómo decirlo? O sea, dice María Zambrano, el hombre se alimenta de la destrucción de sus dioses. De cada una de ellas gana en su medio o en su sustancia, ¿no? O sea, este acto de ateísmo es para alimentarse del Dios, heredar al Dios. Entonces yo, respecto a tu pregunta, yo creo que más bien se reconfigura la relación del hombre con lo sagrado y con su mundo después del ateísmo. No es que la realidad desaparezca, ¿no? Desde luego que no. Entonces, sobre todo, este acto, que digamos el de la muerte de Dios sería el asesinato, es matar al amor, dice María Zambrano, ¿no? Pero es para que, digamos, el hombre pueda cumplir, no pueda heredar lo divino de Dios, ¿no? Y eso supone otra reconfiguración de la conciencia religiosa. Entonces, no sé si respondí, espero haber respondido, pero muchas gracias por la pregunta. Para Manuel, pregunta, ¿cómo es la experiencia del delirio según María Zambrano? Es decir, ¿el delirio es una afirmación ontológica del mundo? Bueno, está en el sustrato ontológico el delirio, precisamente. El delirio nunca, de algún modo, nunca termina. Es parte de la ansiedad religiosa, del
la que suscita incluso el deseo de trascendencia. Es justamente ese caos, también los griegos le llamaban lo titánico que hay dentro de nosotros, ¿no? Esto titánico, este caos, esta situación deseante, también esta situación angustiada y efímera de la experiencia de la finitud, es la que precisamente se nos revela al tiempo de la plenitud de los dioses. Esta simultaneidad es lo interesante, ¿no? Que es también esta idea que va a heredar luego el psicoanálisis, pero que en realidad es el sustrato o la clave de la alquimia del alma que está pensada en todas las religiosidades, ¿no? Esto me era muy importante precisamente por la temática del sacrificio, porque la temática del sacrificio puede ser matar y tener un chivo expiatorio que ofrecer a los dioses, la omnipotencia divina omnidevoradora, que es una de las figuras del aparecer de los dioses. Este sacrificio que resultaba provisionalmente liberador para el hombre, para pactar con él, está jugándose, poniendo en juego esta dimensión. Aquí se cruza todas estas ansiedades humanas y la posibilidad de darle forma. Puede llegar a simbolizarse, y esto implica la muerte del yo, ¿no? Cuando se habla también, y esto para seguir un poco con lo que estaba hablando ahorita Luis, ¿no? Cuando se cambian o se rompen las figuras de los dioses, o caen en eclipse muchas de ellas, que ha sucedido a lo largo de toda la experiencia religiosa, sucede también en la experiencia personal. Nuestra imagen de Dios va cambiándose. Hay también como dijo Juana, ¿no? Sánchez Gay, que hay una procesión dentro de nosotros de lo divino y va mutando nuestra alma. Es decir, van muriendo nuestros yo, se sacrifica el yo. Y esto es muy importante porque hay un sacrificio del egoísmo que lleva una apertura y profundidad en sí mismo, ¿no? Esto es lo que incluso es clave, en efecto, en Job, porque Job tiene una visión más alta que la que su pueblo tiene de Dios. Y esto es muy importante, más profunda, de un compromiso personal mucho mayor con Dios. Por eso es tan importante este texto en la Biblia, ¿no? Porque muestra esta metamorfosis dentro de lo divino mismo, ¿no? Por eso yo quería decir, no es esta objetividad, es intrahumana, pasa por el hombre, lo atraviesa por completo y por lo tanto estaría en su fundamento ontológico, por supuesto. Muchísimas gracias y les recordamos a todos que pueden alzar la mano o escribir en el chat sus dudas o preguntas. Pregunta para Juana, bueno, son dos. La primera es, ¿hay alguna relación de esas reflexiones teológicas con la poesía de San Juan de la Cruz? ¿Una poesía mística? Esta sería la primera. Y la segunda dice, ¿en qué sentido, si podría ampliar, en qué sentido presenta a Cristo como modo de pensamiento, María Zambrano? Y nuevamente le reiteramos que pueden hacer sus preguntas. Bueno, la relación que hay entre la obra de San Juan de la Cruz y María Zambrano es íntima, es estrecha, ¿sí? Diríamos que María Zambrano conoce muy bien la mística española, no solo la mística española, pero la conoce muy bien, porque también conoce al maestro Eckhart, pero sobre todo, así como conoce a Santa Teresa de Jesús y también la cita, hay un doctorando, un profesor de instituto, Bartolomé Lara, que está haciendo su tesis sobre la mística, y él dice que Santa Teresa está siempre latente, pero no tan patente, porque está más patente San Juan de la Cruz, ¿no? Al que le dedica más artículos y al que le cita en más ocasiones. Por supuesto que está presente, porque todo lo que se refiere a mística es ese tratado de unión con Dios, ¿sí? En el que María Zambrano ha leído, ha bebido y ha escrito, ¿no? Yo creo que está muy, muy presente. Y con respecto a
lo que he dicho, lo he dicho refiriéndome a notas de un método. Es muy interesante y se ha dicho esta tarde se han dicho cosas importantísimas. Creo que ha sido citando a Julieta y Zaola hablando de el rechazo de María Zambrano al racionalismo, ¿no? Ese rechazo que le lleva a ella a toda a este núcleo de su pensamiento, que es muy bonito lo que ha dicho Greta acerca de la frontera, ¿no? Y esa frontera que es apertura, ¿no? De la filosofía a la poesía, a la religión, a la mística. Pero, bueno, me iba a referir hay un artículo muy bonito de María Zambrano que fue inédito durante mucho tiempo. Cuando yo lo edité era inédito, Ante la verdad, y ella habla de la verdad como algo que nos precede. La verdad es un a priori del conocimiento, ¿sí? Con todo lo que esto tiene que ver con una razón que nunca es cerrada, sino que es ancha, como dice ella, de la razón poética. Pero yo me he referido a un texto que alguna vez no se percibe y que, sin embargo, yo la primera vez había leído ya Notas de un método, pero me di cuenta, estando en Vélez, Málaga, y oyendo hablar a Agustín Andreu, ¿no? En Notas de un método, está por aquí la cita, pero a veces me confundo. No sé si en la página 57, en la 75, María Zambrano, hablando del método, habla de que el método es Cristo, como camino, página 78, como camino, verdad y vida. Es decir, ella tiene una referencia en su pensamiento, en esa búsqueda de la verdad, y Cristo le es modelo, Cristo le es referencia, como le es referencia tantos autores, ¿no? Muchas gracias y una petición también para Juana. ¿Podría hablarnos un poco más sobre la teología afirmativa y negativa? Además de las felicitaciones a todos los ponentes por todas las exposiciones que le parecieron muy interesantes. Entonces, por favor, Juana, si es amable. Bueno, pasamos al pseudo Dionisio, pero no. El pseudo Dionisio hablaba de que se puede conocer a Dios por lo que no es Dios, ¿no? Se puede conocer a Dios por sus obras, por los frutos, ¿no? Es decir, esa teología afirmativa, pero diríamos que la vía más plena es siempre la vía unitiva, ¿no? En donde de alguna manera yo creo que Manuel Lavaniegos lo ha dicho muy bien y hasta con cierta emoción, ¿no? Cuando se da esa unión que es ver la acción de Dios en el hombre, ¿no? En el ser humano. Es decir, la vía unitiva es de alguna manera tener experiencia de su presencia y que hay una actuación de tal manera que hay una transformación, ¿eh? La filosofía debe servirnos para orientarnos en la vida, para cambiarnos. Y esas palabras María Zambrano las cita muchas veces en ¿Por qué se escribe? Es un artículo del 34. En la confesión, que es un artículo del 43. ¿Eh? Dice María Zambrano en la confesión que uno se confiesa, habla desde sí mismo, ya que hablaba José Luis Mora de la subjetividad, en la confesión lo que viene a decir que es un género literario importante porque es una voz propia, sin ficción como la novela, ¿eh? Es la voz, diríamos, directa, ¿no? Dice, pero uno se confiesa para salir de todo infierno y encontrar la luz, para hallar un paraíso perdido, también llega a decir. Bueno, para cambiarse, dice ella, para transformarse. En la vía unitiva es ver esa acción por gracia, ¿no? De Dios, porque Él actúa en nosotros, ¿no? Muchísimas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, comentario, sugerencia, algo que agregar, que quisiera dialogar con los ponentes? Los ponentes están en toda disposición de escucharles y hay que aprovecharlos, que se encuentran cuatro personas con un gran conocimiento de esos temas. Así que les hacemos el exhorto que si alguien quiere hacer algo, estamos en total
posibilidad de escucharles, levantando la manita o escribiendo. Sí, yo quisiera comentar algo y solicitar algo. Bueno, por supuesto, felicitarlos y agradecerles sus exposiciones. Y me quedé con lo que expuso Manuel Lavaniegos en relación al sacrificio y el instante. Si pudieras ampliarnos esta articulación, Manuel. Bueno, eso es muy interesante porque casi ocupa en este inciso del instante, en este parágrafo del instante en El hombre y lo divino, ocupa el mismo casi nivel la definición de instante y la definición de sacrificio, ¿no? El trabajo entre las dos nociones, ¿no? Tiene que ver con mucho de lo que está diciendo precisamente lo que acaba de decir Juana hace un momento, ¿no? Porque ahí se está cifrando la aparición de lo divino. Y esta aparición de lo divino no solo muestra el límite y la finitud del hombre, sino muestra o deja vislumbrar la plenitud, la posibilidad de la plenitud. Y ya aquí se anuda en ese momento, pero es dramático, porque implica una violencia. Y esta violencia incluso toca la raíz antropológica misma, ¿no? Por eso también es tan antropológica como ontológica la situación, ¿no? También quiero decir entre paréntesis una cosa, me interesó mucho hacer intervenir la cuestión del sacrificio en María Zambrano, porque es un tema de primer orden, que grandes pensadores contemporáneos han dedicado toda su obra, o buena parte de su obra, a tratar de descifrar el enigma del sacrificio. Por ejemplo, me refiero a René Girard, con toda su obra gira en torno de eso. Toda la trilogía de Agamben sobre el Homo Sacer gira en torno a descifrar el sacrificio. Toda la obra de Walter Burker, el filólogo impactante inglés, ¿no? Alemán, perdón, que está ocupado de ritología en el Homo Necans, y buena parte de la obra de Roberto Calasso están girando en torno al sacrificio. Es muy interesante porque convergen con las preguntas que se está haciendo María Zambrano. Y convergen con ella, y lástima que los autores europeos no la hayan leído, porque podría potenciar sus propias reflexiones, ¿no? Entre otras cosas las de Girard, ¿no? Porque lo que para ellos está cifrándose ahí es precisamente la constancia o no del humano, y en dónde reside su especificidad, y si se puede o no desterrar la violencia, es decir, el matar y el vivir, el tener que matar para vivir, y cómo se trata este niño. Para Calasso es indiscutible que la relación entre lo invisible y lo visible es la única manera de volverlo a restablecer y quitar la hipocresía del sacrificio sistemáticamente planeado por los poderes. En este texto, en el párrafo que me iba a referir, cuando tú hablas de la historia sacrificial, que está tomado de esta introducción al drama, a los intelectuales y el drama de España, dice lo siguiente María Zambrano. Quiero leer la frase porque es incambiable, es irreproducible. Dice ella lo siguiente: ¿qué es lo que ha presidido esta historia? Y así el inocente vino a encontrar, crucificado en las aspas de la historia, en la rueda movida por fuerzas contrarias, que deben proceder de un centro que se despierta sin cesar una y otra vez y que pide el sacrificio humano, tal como si esta historia que conocemos, esa oscura fuerza, no pudiera ser anulada. Dice, esto es un inmemorial obstáculo, que el amanecer de aquella aurora, está hablando de lo que ella miró, de lo que ella vivenció, como amanecer que se frustró en la República, ¿no?
en los momentos, ¿no? De cuando la inocencia despertó a la libertad, dice ella, ¿no? Y aquí deja esto allí como una especie de promesa fuertísima. Esto es muy importante porque la mutación del hombre de ser un ser vegetariano que era presa de los depredadores, muta dentro de la evolución humana, hay una mutación, se convierte en depredador vía la cultura. Y esto es decisivo para todos estos antropólogos, ¿no? En toda la investigación etnológica, arqueológica y antropológica. Por eso lo ponen en el centro de sus teorías, porque dicen, es que esta clave de pasar de ser víctima de los depredadores a ser un depredador, y el depredador más sistemático que existe en el planeta, conlleva un trauma que no ha sido superado. El problema que está refiriendo de la historia sacrificial María Zambrano es cómo la guerra se convierte en la eclosión inconsciente del sacrificio porque no se le sabe elaborar. Es decir, el sacrificio es transhistórico, pero tiene una valencia extremadamente espiritualizante y una valencia siniestra. Yo era lo que quería dejar planteado. En realidad, María Zambrano nos está abriendo esta ambivalencia. Tiene por un lado una tremendamente espiritualizante porque implica el sacrificio de tu poder, el sacrificio de la omnipotencia, de la prepotencia, el crecimiento de tu yo. Por eso el amor conlleva la máxima espiritualización del sacrificio, y por eso dice, ahí está su prehistoria, porque exige la entrega total. Y al mismo tiempo, el poder lo ha utilizado, como tú ves en la historia sellada por el sacrificio y en este texto, lo ha utilizado como sistemáticamente una descarga masiva y sistemática en donde promociona las guerras, desde el origen de la humanidad hasta nuestros días, y en nuestros días peor, porque no reconoce que es un sacrificio, que está viviendo a costa del sacrificio. Esto es lo que los autores que mencioné y María Zambrano están reclamando, están ocultando la negatividad de su sacrificio porque no saben trabajar con la sobreabundancia de la naturaleza que hay en ustedes mismos. Calazo llega a estar leyendo a los Vedas y él descubre que la única manera de hacer la cultura es destruir el exceso de la naturaleza. Dice, destruirlo. Pero los Vedas lo llevan, dice, nunca se ha rebasado el nivel de fineza en que se utilizan los escritos de los Brahmanas, de los primeros Vedas, ¿no? Él está obsesionado por ello y es un gran lector de la mitología hindú, ¿no? Pero lo que quería destacar es cómo este doble nudo está presente en el instante mismo, ¿no? Algo se muere, algo vive, en el mismo momento. Entonces siempre hay un riesgo y siempre conlleva una violencia, porque el estado actual se subvierte. La vía unitiva también es un salto, una violencia para con lo habitual. Y por eso fueron tratados de dementes y de locos y delirantes a los grandes místicos en Occidente. Esto me parece decisivo. Muchísimas gracias. Insisto, además de aplausos, también una ponente de ayer, una notable ponente de ayer, les comenta que les felicita a todos por compartir su saber y el aprendizaje que estamos haciendo de todo ello. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario, alguna otra pregunta, todavía tenemos unos minutillos. Pues a mí me gustaría agradecer a Juana su señalamiento sobre notas de un método, y esa referencia me pareció muy importante. Muchas gracias, Juana, la voy a buscar. Te agradezco, y te agradezco tu ponencia, claro. Muchas gracias a ti. Bien, si no sé, algún otro comentario, pregunta, lo que sea. Insisto, siguen invitados. Bueno, en todo caso, les agradecemos tanto su presencia tanto en la conferencia de esta mañana y en la mesa de hoy. Fueron un día extraordinario. Les agradecemos a todos, a los ponentes, a la conferencista y a ustedes por estar el día de hoy aquí.
Muchísimas gracias a todos y nos vemos para el cierre en la madrugada, si es que alguien en España quiere continuar con nosotros, tener sueños zambranianos, están invitados, o en la noche para los que estamos aquí en este lado, en este uso horario.